¿Alguna vez has escuchado de relojes que se detuvieron justo en el momento en que alguien muere? Se dice que el tiempo tiene una conexión inexplicable con la vida y la muerte, y hoy exploramos uno de los misterios más oscuros y perturbadores, el misterio de los relojes que se detienen al momento de la muerte. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas a Clave Oculta y actives la campanita para no perderte nuestras aterradoras historias de misterio y terror. ¿Es el tiempo solo una simple medida o esconde algo mucho más oscuro? Quédate con nosotros y prepárate para descubrirlo. Historia 1. El último tic-tac. Don Julián era el relojero más antiguo de su ciudad, una figura solitaria que se movía entre engranajes, esferas de vidrio y campanadas. Su tienda, el tiempo de la eternidad, estaba ubicada en un callejón sombrío que apenas recibía luz durante el día, un lugar que pocos se atrevían a visitar, especialmente después de la caída del sol. Los relojes en su interior, de todos los tamaños y épocas, marcaban el paso de los años con un ritmo inquietante, un tic-tac constante que resonaba en los rincones más oscuros del local. La joya de su tienda era el reloj de la muerte, una pieza imponente con un péndulo largo y pesado que se movía con un vaivén hipnótico. Su estructura, hecha de madera oscura y tallada con figuras que parecían bailar entre la vida y la muerte, tenía inscripciones en un lenguaje antiguo que nadie había podido descifrar. Los números, en lugar de ser árabes o romanos, parecían símbolos arcanos, y la aguja de las horas tenía la forma de una delgada guadaña. Muchos decían que el reloj había sido traído desde Europa durante la guerra, pero otros murmuraban que don Julián lo había encontrado en el sótano de un viejo monasterio abandonado, donde se realizaban rituales prohibidos. Los rumores sobre el reloj eran tan antiguos como la misma tienda. Algunos aseguraban que, cuando alguien moría en circunstancias extrañas en el pueblo, el reloj se detenía con un sonido seco y final. Sin embargo, nadie había visto esto con sus propios ojos, hasta que una noche de invierno, la historia se hizo realidad. Una anciana conocida en el pueblo falleció de manera arrepentida. A la mañana siguiente, don Julián, con el rostro desencajado, contó a los pocos que lo escuchaban que su reloj se había detenido justo a las 3 de la madrugada, la hora exacta de la muerte. Al principio, todos creyeron que era una mera coincidencia, pero pronto, más personas comenzaron a fallar de forma inesperada, y siempre, el reloj de la muerte se detenía a la misma hora. Lo más inquietante era que cada vez que el reloj se detenía, el péndulo también se inclinaba hacia una dirección diferente, como si apuntara a la casa del próximo fallecido. Don Julián intentó no creer en los murmullos y las supersticiones, pero cada parada del reloj le dejaba un malestar creciente, una sensación de que algo más oscuro y siniestro controlaba la marcha de ese antiguo artefacto. Una noche, después de cerrar la tienda, escuchó un sonido distinto. Todos los relojes de la tienda comenzaron a sonar al unísono, un tic-tac cada vez más fuerte y desquiciante, como si el tiempo mismo quisiera liberarse de sus engranajes. El eco de las campanadas vibraba en las paredes, y la atmósfera se volvió tan densa que parecía absorber la luz de las lámparas. Don Julián sintió que el aire se volvía helado y que una sombra, imposible de definir, se movía entre los reflejos de los cristales de los relojes. Subió la luz, pero los relojes seguían sonando, ignorando la interrupción. Al acercarse al reloj de la muerte, notó que su péndulo se balanceaba de un lado a otro con furia, como si quisiera liberarse de sus ataduras. De pronto, el péndulo se detuvo en seco, y todos los relojes en la tienda hicieron lo mismo, señalando exactamente las 3 en punto de la madrugada. En ese momento, el reflejo de don Julián en el vidrio del reloj parecía desvanecerse, y en su lugar, una figura oscura y difusa, con el rostro encapuchado, lo observaba desde el otro lado del cristal. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y retrocedió, tropezando con una pila de relojes viejos que cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Pero antes de que pudiera gritar, la figura extendió una mano desde el otro lado del vidrio, atravesándolo como si fuera agua, y rozó su pecho, donde el corazón de don Julián comenzó a latir de forma errática, como un reloj que ha perdido el ritmo. A la mañana siguiente, la gente del pueblo encontró la tienda de don Julián con la puerta entreabierta y una extraña neblina en su interior.
Don Julián yacía sin vida en el suelo, su rostro congelado en una expresión de puro terror, los ojos abiertos y vidriosos, como si hubieran visto algo que no pertenecía a este mundo. Lo más inquietante era que, aunque el reloj de la muerte estaba completamente roto, su péndulo seguía moviéndose lentamente. Los pocos que se atrevieron a acercarse juraron que, si ponías tu oído cerca de su mecanismo destrozado, se podía escuchar un leve y persistente tic-tac, como un latido que provenía de algún lugar mucho más allá del tiempo y de la vida. Desde aquel día, la tienda quedó abandonada, pero a veces, en las noches más frías, el viento trae un eco lejano de campanadas que parecen provenir de allí. Los que lo escuchan, cuentan que sienten un frío inexplicable en el alma y que, si prestas demasiada atención, puedes oír un susurro que repite tu nombre entre cada tic y tac. Y entonces, cuando el eco se desvanece, siempre hay un reloj que se detiene en alguna parte del pueblo, marcando la hora exacta en la que alguien, en algún rincón oscuro, pierde la vida. La señal del más allá. María acababa de mudarse a la vieja casona que había pertenecido a su abuelo, un hombre misterioso y reservado que había fallecido meses antes. La casa, de estilo victoriano, tenía un aspecto inquietante, como si guardara secretos en cada esquina. Al recorrer las habitaciones por primera vez, María sintió una extraña presencia, una sensación de que la observaban desde las sombras. Mientras exploraba, se encontró con un antiguo reloj de pared que había sido de su abuela, quien siempre decía que el reloj estaba conectado al otro lado. Recordaba esas palabras de niña, pero nunca había entendido su verdadero significado. El reloj estaba cubierto de polvo, con el cristal agrietado, y claramente llevaba años sin funcionar. Aún así, había algo en el que la atraía, una especie de vibración en el aire que no podía ignorar. Esa primera noche en la casa, María se fue a dormir sintiendo una inquietud inexplicable. A la madrugada, un sonido profundo y resonante la despertó de golpe. Era el reloj de pared, sonando en medio de la noche. Era imposible, ya que el reloj estaba roto. Escalofríos recorrieron su piel mientras se levantaba y caminaba hacia el salón. Al entrar, el aire estaba tan frío que podía ver su propio aliento, y el reloj parecía irradiar esa helada sobrenatural. Mientras observaba el reloj, notó que los punteros se movían, pero en dirección contraria, marcando los minutos hacia atrás. En ese momento, el tic-tac del reloj se transformó en un sonido espeso y metálico, como si estuviera arrastrando el tiempo hacia el pasado. Entonces, a las 3:33 en punto, el reloj se detuvo de golpe, y la casa quedó sumida en un silencio absoluto, un vacío que parecía absorber hasta su respiración. Al día siguiente, aún perturbada por el evento, recibió una llamada de su madre, quien, entre lágrimas, le dio la terrible noticia de que su tía había fallecido en la madrugada. Desconcertada, María le preguntó la hora exacta de la muerte, y su madre, temblorosa, le confirmó que había sido a las 3:33. Desde esa noche, el reloj comenzó a detenerse a las 3:33 en cada madrugada en la que alguien de su familia moría. La muerte parecía estar ligada a esa hora maldita y al reloj de su abuela, que actuaba como un presagio sombrío. Los sonidos del reloj en la madrugada se convirtieron en un aviso macabro, y María empezó a temer lo peor cada vez que escuchaba el tic-tac resonando en el silencio de la casa. Una noche, incapaz de soportar más la tortura, intentó deshacerse del reloj. Lo llevó al sótano y lo encerró bajo llave, pero cuando regresó a su habitación, el tic-tac volvió a sonar, aún más fuerte y claro que antes. Era como si el reloj se burlara de ella, y con cada campanada, un eco gélido llenaba la casa. Hasta que llegó la noche en que el reloj se detuvo a las 3:33, pero esta vez, ninguna llamada ni noticia de muerte llegó en la mañana. María intentó convencerse de que finalmente el ciclo había terminado, que el reloj había quedado en silencio. Sin embargo, esa noche el tic-tac comenzó de nuevo, más fuerte y amenazante. Entonces, en el reflejo del cristal, vio la imagen de una figura familiar pero sombría. Era su abuela, con el rostro en sombras, que le susurraba desde el otro lado del tiempo: «Es tu turno, María». En ese instante, comprendió con un horror indescriptible que la siguiente muerte anunciada por el reloj,
era la suya. Historia 3. La maldición de los relojes gemelos. Carlos y Diego eran hermanos inseparables, unidos por un vínculo tan profundo que parecían compartir los mismos pensamientos. Tenían una conexión especial, una sincronía que solo se rompió la noche en que un trágico accidente se llevó a Diego para siempre. Durante el entierro, entre lágrimas y abrazos, Carlos recibió un pequeño reloj de bolsillo que había pertenecido a su hermano. Era una pieza antigua y pesada, con detalles grabados en su tapa que parecían danzar en la penumbra, y que nunca había visto en vida de Diego. Desde el día en que el reloj entró en su vida, Carlos comenzó a experimentar eventos extraños, como si la sombra de su hermano no hubiera abandonado este mundo del todo. Notó que el reloj se detenía en momentos inesperados, y que poco después, una persona cercana a él fallecía de manera misteriosa. Al principio, intentó convencerse de que eran meras coincidencias, pero tras la tercera muerte, algo oscuro y gélido comenzó a envolver su vida. Cada noche, el tic-tac del reloj resonaba en su bolsillo, como un eco helado que martillaba en su mente y lo hacía sentir observado. Era como si el espíritu de Diego aún estuviera cerca, como una presencia implacable que le hacía compañía en la oscuridad. Desesperado y buscando respuestas, Carlos fue a consultar a una médium que vivía en los límites del pueblo, una mujer conocida por sus visiones y por hablar con los muertos. Al sostener el reloj, la médium se estremeció y su rostro se tornó pálido. Con voz temblorosa, le reveló que aquel reloj era uno de los relojes gemelos, piezas malditas forjadas con un propósito oscuro, marcar el tiempo de vida de quienes rodeaban a su portador. Le advirtió que el reloj se alimentaba de la vida de los demás, y que si el reloj se detenía para siempre, significaría que su propio tiempo habría llegado a su fin. Aterrorizado, Carlos trató de deshacerse del reloj. Intentó enterrarlo, arrojarlo al río, e incluso venderlo a un anticuario, pero cada vez que regresaba a casa, encontraba el reloj en su bolsillo, como si se aferrara a él con una voluntad propia. La maldición parecía intensificarse cada vez que lo intentaba, y el tic-tac resonaba aún más fuerte en las noches, como el pulso frenético de un ser atrapado entre dos mundos. Una noche, mientras dormía, el sonido del tic-tac lo despertó con un sobresalto. Pero esta vez, el sonido no era regular. El reloj parecía latir desesperadamente, y cada segundo era más fuerte y errático, como un grito en el silencio. Miró el reloj y vio las manecillas girando frenéticamente hacia atrás, acelerando sin control, hasta que se detuvieron de golpe a las 12 en punto. En ese instante, el aire de la habitación se volvió helado, y una sombra oscura se proyectó en la pared, una figura alta y delgada, con la misma postura y silueta de su hermano Diego. Carlos sintió un aliento gélido en la nuca, y un susurro profundo y distante le dijo: «Hermano, es tu hora». Carlos trató de moverse, pero algo invisible lo mantenía clavado en su cama, incapaz de gritar, atrapado en una parálisis que hacía que su corazón latiera desbocado. A la mañana siguiente, encontraron a Carlos muerto en su cama, su rostro desencajado en una expresión de puro terror. Nadie pudo explicar la causa de su muerte, pero los que vieron su cuerpo juraron haber sentido un escalofrío imposible de olvidar. Lo más extraño fue que el reloj de bolsillo había desaparecido misteriosamente, como si se hubiera desvanecido junto con la última bocanada de aire de Carlos. Desde entonces, en el pueblo comenzó a correr una leyenda: aquellos que encuentran un antiguo reloj de bolsillo, especialmente uno con símbolos desconocidos en la tapa, están destinados a un fin similar al de Carlos. Se dice que el reloj, uno de los relojes gemelos, busca nuevas víctimas y se aferra a sus portadores, marcando cada muerte a su alrededor. Algunos aseguran que, si prestas atención, puedes escuchar un leve tic-tac en las noches de silencio absoluto, un eco del tiempo que sigue cobrando vidas, en busca de la próxima víctima de su maldición interminable. Si te atreves a seguir explorando estos relatos de misterio, asegúrate de suscribirte a Clave Oculta y activa la campanita. Aquí, cada historia oculta un misterio y un escalofrío más profundo que el anterior. ¿Y tú, te atreverías a escuchar el último tic-tac?